Hola chicos, feliz domingo, ¿cómo están? Por acá Jonathan Escartín de Trainology. Muchas gracias por su tiempo para ver este video. Acá les doy la bienvenida a mi canal, un canal en el que vamos a tocar temas asociados a la bolsa de valores. Trataremos que sea un canal distinto y no sea solo ese el foco, sino abordar también otros temas de importancia y que tienen influencia sobre la economía, temas geopolíticos, socioeconómicos y temas macroeconómicos como tal que aporten valor a la comunidad y a todos los que estén interesados en inversiones, bolsa de valores y conocer un poco de las noticias y la situación actual en la que vivimos. Bienvenidos a su canal La Suma de Todo, y por acá vamos a tratar de subir videos continuos que nutran de información y de alguna manera satisfagan aquello que ustedes quieren conseguir o quieren ver en este canal. Así que vamos con el tema de hoy. Bueno chicos, en este video vamos a hablar un poco sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y para eso tenemos que hacer un poco de historia. Pudiésemos partir desde la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, creo importante que nos tiremos unos años atrás, más o menos en el siglo XX, cuando Lenin y los bolcheviques propiciaron o acabaron con la monarquía rusa. De allí parte, o de allí se crea el hito que permite constituir la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Y esta unión o esta creación de este partido, de esta coalición, pasa a unirse después de eso con Estados Unidos y con otros países para poder hacerle frente a los nazis y a Japón. Entonces, de alguna manera vemos cómo hubo esta alianza en su momento, alianza necesaria o alianza con dos caras de la moneda, en donde después de esta alianza por conveniencia, si podemos llamarla de esta manera, y donde acaban con la amenaza nazi, pasan a ser de aliados a enemigos en un pestañear de ojos. Luego que logran su propósito, que es acabar con los nazis, Estados Unidos y la Unión Soviética siguen sus caminos y cada uno con sus ideologías políticas. Principalmente la Unión Soviética empieza a hacer uso de su poder o de su dominio en Europa para hacerse o para ocupar estos países que habían sido desocupados previamente por los nazis. Empieza a anexar estos países a su ideología y esto enfurece a Estados Unidos. Lo que desencadena de alguna manera, como les comenté anteriormente, de manera muy rápida, desencadena la Guerra Fría. Guerra Fría en la que países como Estados Unidos y sus aliados pasan a conformar lo que se conoce como la OTAN, y Rusia, junto con sus aliados, pasan a conformar la Unión Soviética como tal pasa a conformar el Pacto de Varsovia. De esto, de alguna manera, para poder hacer o contrarrestar la OTAN creada por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, estos dos polos políticos, dos polos económicos y dos polos bélicos se entrampan en una guerra fría que duró muchísimos años y de alguna manera o de muchas maneras afectó al mundo en ese periodo, porque estaban inmiscuidas muchos países y estaban muchas economías atadas a lo que iba sucediendo en este conflicto bélico. Ocurre un hito en 1985, que es la entrada al poder de Gorbachev. Este llegaba al poder con las intenciones de reformar la Unión Soviética. Sin embargo, lo que hizo fue terminar con la Unión Soviética. Todos los conflictos sociales y económicos que estaban dados por la Unión Soviética, el nivel de desabastecimiento, el nivel de hambre, la falta de empleo y todo el caos que había en Europa del Este por el mandato de la Unión Soviética y las ineficiencias que ésta tenía, terminó de alguna manera con la disolución de la misma, la caída del muro de Berlín y la separación de todas estas repúblicas que estaban adscritas a la Unión Soviética, las cuales pasaron a ser soberanas e independientes. En 1991 también ocurre un hito muy importante, que es el Acuerdo de Belavech, y en este acuerdo se firma o se concreta la separación o el fin de la Unión Soviética. ¿Qué pasó con Gorbachev? Como les comenté, termina renunciando y haciendo paso a un lado. Ya aquí llegamos al conflicto actual. Yo creo también muy importante que toda esta introducción pudiese ser un poco más profunda. Sin embargo, para no hacer un video tan denso, es contextualizar un poco la historia y cómo vienen esos sucesos a lo largo del tiempo,
para situarnos en la actualidad, que es el conflicto Rusia-Ucrania, que hay un papel, un factor fundamental acá, que fue el Pacto de Varsovia, que se firmó en 1955 con el fin de unir fuerzas para contrarrestar a la OTAN, ¿ok? Y todas las amenazas que podían venir de Occidente. ¿Qué sucede acá? Que con la disolución de la Unión Soviética, que con ya la creación de países soberanos y países independientes, la OTAN empieza a hacerse de esos países y empieza a anexar a muchos de esos países a su tratado o a su pacto. Esto de alguna manera enfurece al Kremlin y empiezan a crearse ciertas disputas y ciertas discordancias entre Moscú, Bruselas y Washington, que crean una situación tensa por la incursión de la OTAN en los países del este. Esto pasa a ser una amenaza para la Unión Soviética, para Rusia, perdón, básicamente porque la OTAN sitúa bases militares que apuntan o miran, según dice Rusia, al territorio ruso. Entonces pasan a ser una amenaza, básicamente, y es lo que Rusia llamaría o crearía esta red flag en donde se siente amenazado por los países de Occidente y constituidos por la OTAN. Hay acá un juego de poder en los que en cierto punto se le promete a Rusia y a Georgia, países que no están anexados a la OTAN, ser miembros de la misma o se les da la oportunidad, se les abre la puerta. Esto crea un cataclismo, crea una preocupación sumamente grande en Moscú porque son países claves en vista de que comparten frontera y en vista de que están unos al lado del otro, son países claves que si los llega a ocupar la OTAN, Rusia se vería muy amenazado. Por eso Rusia levanta la mano y dice o solicita que estos países nunca sean anexados a la OTAN. Es parte o la solicitud principal de Rusia y por eso vemos el conflicto actual. Entre todo este conflicto y entre todas estas confusiones, Putin, en el año 2008, ya empieza a hablar de que la OTAN en su momento prometió que no iba a anexar territorios del este a su tratado. Por lo tanto, no se iba a expandir. Pero no hay nada escrito, no hay nada formal, no hay un compromiso, no hay un tratado. Se dice, se especula que fue un acuerdo de voces, que fue un acuerdo de caballeros. Cosa a lo que Putin hace mención y de alguna manera está exigiendo que esto se cumpla, está exigiendo que esto se haga valer. Sin embargo, la OTAN ha hecho caso omiso de esto y ha ido ocupando territorios del este a tal punto que ya los que quedan por ocupar son unos pocos nada más. Acá llegamos al core, llegamos a lo duro del conflicto, que parte en el 2012-2013, cuando la Unión Europea firmaría un acuerdo, una asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Esto le iba a permitir a Ucrania acceder a beneficios fiscales, de comercio y económico. Esto le permitiría al país una apertura económica y de alguna manera le permitiría esta entrada a la Unión Europea. Ya para firmar el acuerdo de alianza, el presidente prorruso de turno, Yanukovych, decide cancelar este acuerdo. ¿Qué sucede acá? El país, Ucrania, los pro-derechas o pro-coalición o pro-unión con la Unión Europea desencadenan una revuelta a la que se le llama Euromaidán, en donde salen a las calles a protestar, en donde se sitúan en las plazas más importantes de Kiev y de cada una de las ciudades de importancia de Ucrania y crean una revuelta social muy grande que hace o desencadena en la renuncia de Yanukovych y este termina de irse del país, huye del país. Ya después que el presidente Yanukovych huye de Ucrania, en el 2014 para ser específico, Rusia unos días después se aprovecha de esta revuelta social, política, económica, todo lo que estaba sucediendo en Ucrania y se sitúa en Crimea. Lleva a Crimea o despliega en Crimea tropas y anexa de nuevo el territorio de Crimea a Rusia. ¿Por qué digo de nuevo? Porque Crimea, la península de Crimea en algún momento había sido de Rusia. Cuando se separa la Unión Soviética y se delimitan qué territorios van a pertenecer a cada uno de los países, Crimea pasa a ser parte de Ucrania. Pero Rusia, aprovechándose de todo este conflicto, se abandera de Crimea y de toda la situación y anexa el territorio nuevamente a el territorio ruso. Por lo tanto,
Crimea actualmente es una península que pertenece al territorio ruso, proclamado así por Rusia en el año 2014 cuando estábamos viendo todos estos conflictos. Eso desencadenó una cantidad tremenda de castigos, de bloqueos por parte de toda la coalición occidental, en donde se expulsó a Rusia del G8 y además de eso se le impusieron vetos económicos que perduran hasta la fecha. Aquí pasamos también a otro conflicto sumamente importante, que es la guerra del Donbass. El Donbass está constituido por dos naciones, autoproclamadas naciones, que son Lugansk y Donetsk, en donde el gobierno ruso tiene tropas, tanto tropas propias como tropas ucranianas que son prorrusas. El gobierno ruso ha sido muy astuto con esto, ha emitido como que son 500 o 600 mil pasaportes para personas que habitan en Donetsk y en Lugansk. Entonces, de alguna manera, estos territorios que son separatistas en la zona del Donbass están en constante conflicto con la milicia o con el gobierno ucraniano, porque son regiones que pertenecen a Ucrania. Sin embargo, con todo este conflicto, con el aprovechamiento de Rusia de todo el conflicto, con la emisión de pasaportes para personas de esta zona y con estas milicias prorrusas, este territorio o esta zona del Donbass de alguna manera está en un punto intermedio entre de quién es o de quién no es. Ellos se autoproclaman naciones independientes, tanto Lugansk como Donetsk, sin embargo no son aceptadas por el mundo, no son aceptados por los gobiernos a nivel mundial. Es una zona bien complicada y una zona de conflicto muy aprovechable para Rusia en estas instancias. Haciendo este esbozo de hitos históricos y a la situación que vivimos actualmente, la solicitud principal de Rusia es que no se anexe nunca el territorio de Ucrania, que no se anexe Ucrania a la OTAN. De esta manera no representaría un riesgo militar para Rusia esta anexión de Ucrania a la OTAN. Cosa que si lo vemos desde un punto de vista práctico, muy difícil ocurra ahora o en años venideros. Porque Ucrania no cumple con, no cumple con las características económicas que las permitan adherirse a la OTAN. Entonces, de alguna manera, lo que quiere Rusia es asegurarse que esto nunca ocurra, más allá de que el país avance y de que el país tenga las condiciones para poder anexarse. Además de esto, que la OTAN y Estados Unidos retire todas las bases o las bases que están más cercanas al territorio ruso o que pueden comprometer la seguridad de la nación. Rusia solicitó por escrito que se confirmaran estas solicitudes, valga la redundancia, a lo que Washington y la OTAN hicieron entrega de estas solicitudes por escrito hace unos días atrás, solicitudes que no satisfacieron al gobierno ruso y que de nuevo estamos entrampados en qué va a solicitar Rusia nuevamente o qué va a entregar la OTAN y Washington en respuesta a las solicitudes que siguen en curso por parte de Rusia. Porque fueron respuestas vagas, ambiguas, que satisfacen algunas cosas. Pero lo duro, lo complicado del conflicto no están siendo satisfechas por parte de Bruselas y de Washington. Por su parte hay temas económicos ligados a Alemania principalmente, que es el país con el que se construyó entre Rusia y Alemania el gasoducto Nord Stream 2, por donde pasaría todo el gas que produce Rusia pasaría a Alemania. Aquí hay una situación de conveniencia en donde vemos a una Alemania muy tibia, en donde Alemania está siendo como un intermediario bien político, si se puede llamar. Yo creo que principalmente por la ausencia de Angela Merkel, que es la que de alguna manera ordenaba Europa, ahora siendo Macron siendo las veces de Merkel y tratando de ser el mediador de todas estas situaciones que estamos viendo en Europa y el conflicto ucraniano-Rusia. Y de alguna manera este nuevo gobernante alemán es, como dicen algunos medios, dubitativo, porque no está tomando una parcialidad o no está inclinándose a apoyar a Ucrania que entraría en conflicto económico con Rusia por este gasoducto que de alguna manera no se pone en marcha todavía, y si ocurre una invasión, lo más probable es que Estados Unidos, la OTAN y los países de la coalición occidental decidan o pongan fin a la posible puesta en marcha de este gasoducto que alimentaría a Alemania de manera directa. Acá también hay otras figuras
económicas que pueden afectar muchísimo a toda la ecuación, que es que todo el gas que pasa para Europa pasa por medio de Ucrania, y Ucrania obtiene de esto más de 2.000 millones de dólares anuales por ser el circuito por donde se interconectan Rusia y los países europeos y por donde pasa el gas. Y de alguna manera también sale a relucir el beneficio que tendría Estados Unidos con su gas licuado si Rusia deja de abastecer a Europa y pudiendo vender Estados Unidos su gas licuado a Europa a los precios que le dé la gana. Entonces vemos acá el conflicto económico, el conflicto político y militar, cómo se ve afectado por los negocios existentes entre los países y por cómo están relacionados económicamente. Hay muchos países también que están siendo partícipe y apoyando de alguna manera a Ucrania con armamento, con personal, con sus territorios para alocar bases de la OTAN. Y esto lo estamos viendo que cada vez se incrementa mucho más la participación de los países adscritos a la OTAN y el apoyo que le están dando a Ucrania. Ucrania de alguna manera como no es un país que pertenezca a la OTAN, también aquí el que los países de la OTAN vayan a exponer su economía y su política internacional a defender a un país que no pertenece a la OTAN, también es algo que crea duda. ¿Qué tanto va a apoyar Washington y Bruselas a Ucrania en caso de que Rusia efectivamente invadan? ¿La apoyarían del todo? ¿La apoyarían a medias? Aquí entra esto a la duda, porque no es un miembro de la OTAN. Tenemos también un factor muy importante a considerar, que es China. China es un aliado, un socio estratégico, hermano de Rusia, y de alguna manera China tiene los Juegos Olímpicos de Invierno. China es un país del que vamos a hablar también en este canal a futuro. Es un país que pretende o quiere ser la potencia mundial en todos los sentidos a futuro y tiene como aliado a Rusia, ¿ok? Entre otros tantos países. Entonces, de alguna manera, acá Xi Jinping puede pescar el teléfono, pum, marcar. Como Putin no tiene celular, puede sencillamente llamar a su hijo y decirle: pásame a tu papá, necesito hablar contigo, Putin, párame el conflicto armamentístico, párame la invasión o la posible invasión a Ucrania, porque yo me quiero mostrar al mundo con mis Juegos Olímpicos de Invierno y por ahora no muevas una ficha. Entonces esto de alguna manera enfría en este periodo de los Juegos Olímpicos, enfría el conflicto desde un punto de vista de acción. Vamos a ver un periodo de inacción en donde las tropas se pueden seguir preparando, en donde se pueden seguir sumando. En este momento se habla que Rusia tiene más de 120.000 tropas desplegadas por toda la frontera de Ucrania y de alguna manera Ucrania está haciéndose de armamento defensivo que le están proporcionando los países de la OTAN, excepto Alemania, que lo que envió a Ucrania fueron cascos. Se habla de 5.000 cascos. Para esto le hubiesen mandado corta uña o pinza. ¿Cómo le manda 5.000 cascos a Ucrania? Ahí vemos el apoyo o ahí vemos lo tibio que está haciendo Alemania con todo este conflicto. Entonces, como conclusión y como cierre de esta historia asociada al conflicto y el conflicto actual que estamos viendo, pudiésemos especular que ya el hecho de que haya una tentativa de invasión rusa a Ucrania ya tiene a los mercados bursátiles en un nerviosismo tremendo. Ya hemos visto al S&P, al Nasdaq, al Russell, a muchos de los principales índices de Estados Unidos y los principales índices europeos, también asiáticos inclusive, en fuertes correcciones por diversas razones, asociadas a tasas de interés, asociadas al virus, asociados a las inflaciones, asociados a muchas cosas más económicas. Pero estos factores geopolíticos tienen mucho nerviosismo en el mercado que están ayudando a que las correcciones sean más acentuadas. En este periodo vamos a ver esa incertidumbre. Cuando se saque de la ecuación la posibilidad de la invasión rusa a Ucrania, puede que veamos salir esta incertidumbre o esta volatilidad y veamos los mercados un poco más estables, sujetos a los otros riesgos que ya conocemos. Si ocurre una invasión efectiva,
al territorio ucraniano. Ya allí vamos a ver a corto plazo situaciones bien complejas, principalmente en las bolsas europeas y la bolsa de Estados Unidos. Y a mediano o largo plazo pudiesen algunas empresas estadounidenses beneficiarse de eso y el gobierno o los gobiernos europeos sentir mucho más la afectación que tendría la efectiva invasión del gobierno ruso a Ucrania. Si este video les interesa, si este video les gustó, les pido por favor le den un like, se suscriban al canal y si de alguna manera veo mucho interés por parte de ustedes, puedo subir una segunda parte en donde podemos ahondar mucho más los riesgos económicos y cómo va a afectar de manera puntual a los gobiernos europeos, asiáticos y a América como tal, la posible invasión de Rusia a Ucrania. Y también pudiésemos tocar algunas empresas en específica que se pudiesen beneficiar de este conflicto, algunos sectores en específico que se pudiesen beneficiar en este conflicto y otros que pudiesen verse un poco más perjudicados. Así que nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. De nuevo, si les gustó, le dan un like y estoy atento a sus comentarios. Trataré de responderlos todos, de darles feedback. Si tienen interés de conocer un poco más de la bolsa de valores, pueden ingresar a nuestro canal de Discord, que lo dejo abajo. Pueden ser parte de esta comunidad que estamos forjando en Trainology. Pueden suscribirse al canal VIP, donde tenemos una comunidad sumamente bonita, sumamente buena, donde todos cooperamos. Tenemos alertas de inversión, planes de inversión, sugerencias, trabajamos allí de la mano y tenemos una comunidad de verdad bastante interesante. Así que muchísimas gracias, que pasen una excelente semana y nos vemos por el Discord, nos vemos por acá por YouTube y quedamos en contacto. Chao, gracias.